Bueno, vamos a la palabra del Señor. Ven a tomar asiento. ¿Qué pasó? Bueno, sí, ya es que para Paula todavía está parada, entonces que ya para Paula puede tomar asiento. Bueno, ¿qué tema estamos viendo? Allá los jóvenes. A ver cómo. ¿Cómo? Bueno, ese es el tema, es el primer subtema de. ¿Cuál es el tema general de los viernes? ¿Cuál es? Muy bien. Y estábamos viendo la secuencia cronológica, por decirlo así, del Señor a través de los libros, ¿cierto? Pero hicimos un paréntesis acerca, porque consideramos que era importante analizar con detenimiento, y diría yo que con mucho detenimiento, acerca de los rudimentos, ¿sí? Hicimos un gran estudio acerca de las obras muertas, y ahora estamos viendo ¿qué? La fe en ¿qué? En Dios. Y dentro de esa fe en Dios, el Señor nos ha estado enseñando, nos ha estado hablando acerca de un plan superior, o un plan mejor, ¿amén? ¿Amén o no? Amén. ¿Amén? Y estábamos mirando el capítulo 11 de Hebreos. ¿Amén? Que habla acerca de ¿qué? De la fe. Y de cómo ese plan superior le había sido mostrado a todos los antiguos hombres de fe. Dice la palabra que desde Abel, pasando por Enoc, pasando por Noé, ¿sí? Pasando, y estábamos hablando acerca de quién, de Moisés, De Samuel. ¿de qué? ¿De quién? ¿De Samuel? Están confundiendo los domingos con los viernes. ¿Yo qué tarea dejé? De la. ¿Yo qué tarea dejé? No era de Sansón, no era de la programa de Sansón. ¿Sí hablamos de esos viernes? Domingo. Están confundiendo viernes con domingo. No me acuerdo, pero después hablamos de eso, eso no lo hablamos ahora. Estábamos hablando acerca de Abraham, ¿no? Ah, la promesa. ¿Sí o no? Estábamos hablando de eso los viernes. ¿Por qué se confunden los domingos con los viernes? Y yo dejé una tarea, porque yo hice una exhortación acerca de que no están meditando la palabra. Entonces la tarea es meditar la palabra. Lo que usted está escuchando los viernes, la orden fue hay que meditar la palabra. Y en primero para que se quede uno, dos, porque la meditación de la palabra me va a arrojar respuestas y también me va a arrojar preguntas, inquietudes. ¿Correcto? La palabra del Señor yo expliqué que es como cuando la vaquita come el pasto, ¿no? Pasa un estómago, la rumia, vuelve y la mastica, pasa al otro estómago, le sigue sacando nutrientes, hasta que ya todo el nutriente ha sido extraído, amén. Cuando ya todo el nutriente ha sido extraído, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pegarle otro mordisco a la palabra. El Señor dice que hay un mandamiento del Señor Jesús. Yo lo miro como un mandamiento. La palabra de Dios dice que hay que guardar los mandamientos. Un mandamiento es guardar los mandamientos. Ahora, el Señor le dijo a la multitud: el que no coma de mi carne, ni beba de mi sangre, no tiene parte conmigo. Claro, la gente no entendía. Y era gente que no entendía porque particularmente los que estaban con él en ese día, era gente que no meditaba lo que él hablaba.
Claro, el Señor tenía una costumbre y era que Él hablaba en parábolas. Entonces la gente decía, ¡ah, qué palabra tan aburridora! Vámonos, esto está muy malo acá. Para los que se quedaban, Él les daba el beneficio de la explicación. ¿Me está entendiendo? Mire, aquí se fueron los saduceos, los fariseos. Les voy a decir qué es lo que significan las parábolas. ¿A quiénes? A los que se quedaban. Él llegaba y les daba el bocado de palabra y se los desmenuzaba de la manera más práctica. Porque una de las cosas que han vendido acerca del cristianismo y la Biblia es que es algo difícilmente de entender. Pero realmente lo que uno va descubriendo es que dentro de la sencillez de la palabra hay una profundidad de cosas, pero son profundidades que también son prácticas, son elementales, y que son las que Dios quiere que nosotros aprendamos y practiquemos. Amén. Usted empieza a leer la palabra y comienza a entender las cosas. Además que Dios, en su afán de que nosotros seamos como Él, Dios se hace muy reticente en lo que Él habla. Amén. Él es reticente en lo que habla. Él es reticente cuando habla, por ejemplo, de la oración. ¿Sí? Él es reticente cuando habla acerca de andar en el Espíritu. ¿Amén o no? Él es reticente acerca del amor con los hermanos. ¿Es o no es? ¿Cuántas veces dirá la Biblia que tenemos que amar a los demás? ¿Cuántas veces lo dice el Señor Jesús? ¿Cuántas veces lo dicen los apóstoles? ¿Cuántas veces lo repite Juan en sus cartas? Ámense los unos a los otros. ¿Cómo se llama al prójimo? Guardando los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Amar al prójimo no es invitarlo a almorzar todos los días. Es que yo amo mucho a mi familia. Todos los domingos le hago ajiaco. Pero el resto de la semana critica a un hermano, critica al otro, llama a la mamá para regañarla. No. Claro, sentarse a la mesa con el hermano hace parte del amor, pero son cosas ya técnicas. El amor es cumplir los mandamientos que tienen que ver con el hermano. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? A ver ustedes, señor Grisbel, un ejemplo de un mandamiento que tiene que ver con el hermano o con el prójimo. 5 años y medio acá en la iglesia tiene que de haberle arrojado un río de sabiduría, hermano. A ver, cuéntame usted un mandamiento que tenga que ver con el hermano. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Un mandamiento? Sí, un mandamiento que tiene que ver con el prójimo. Con las personas, con los hombres. Yo sé que sabe uno, pero quiero que él me diga uno. A ver, cuéntame. Bueno, Miguel, ayúdenle un poquito allá a mi casa. Con la familia, pues puede ser de responder a padre y madre. Perfecto. Bueno, perfecto. De hecho, ese es el primero. Respecto al prójimo, es el primero. Sí. O sea, viene siendo como un enlace entre los mandamientos que tienen que ver con Dios y los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. O sea, el primer prójimo que tenemos que amar con excelencia son nuestros papás. Ahora, habla de honrar. Sí, o sea, de darles un lugar especial. Honrar significa dar el lugar que a ellos les compete o el lugar que ellos tienen. Pero es un mandamiento ese mandamiento tiene que ser muy masticado, muy meditado. Tanto de los hijos como de los papás. Porque este mandamiento mal digerido por parte de un papá dice, ahora voy a dominar a mis hijos. No, y pasa. Pero por ahí en una parte de la palabra el apóstol Pablo dice, no fastidien a sus hijos. Entonces,
Yo tenía aquí, y curiosamente fue lo primero que yo... Ahorita vamos a seguir mirando acerca de... Ahorita seguimos mirando lo que estábamos mirando hace 8 días, pero quiero que miremos acá Marcos capítulo 3, versículo 31. ¿Lo tenemos? Dice, ¿qué título hay allí? Dice, la familia de Jesús. Dice acá, entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas. ¿Tus hermanos y qué? Y hermanas. O sea, el Señor tenía hermanos y hermanas. O sea, María tuvo una gran familia, ¿cierto? Porque habla de hermanos y hermanas. Amén. Te buscan fuera. Él respondiendo les dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, mi familia. O sea, mi familia. Sí. Ahora, claro, honrar significa darle el lugar que merecen los papás. Pero extendiendo el análisis de ello, tiene que ver con que en la medida que los hijos crecen, los hijos tienen que ser conscientes del debilitamiento de sus papás. ¿Sí? O sea, viene como una inversión de los papeles en materia de sostenimiento, ¿sí? De encargarse el uno del otro. Cuando estamos chiquitos, ¿quién se encarga de uno? ¿Quién vela por uno? El papá, cuando está uno enfermo, cuando está uno estudiando, cuando está uno triste, contento, ¿quién está ahí? ¿Quién lo cuida a uno? ¿Quién lo viste? ¿Quién lo alimenta? El papá, la mamá. Pero cuando uno va creciendo, el papá de uno se va volviendo como anciano. Y le toca a uno como hijo empezarse a encargar de sus viejos. El sentido elemental de la honra tiene que ver con eso. Cuidar de sus papás. ¿Quién cuidaba de María? Jesús. Cuando él muere, Le encarga la mamá. ahora, escuche esto. ¿Dónde están los demás hermanos y las hermanas del Señor cuando Él muere? No crean en Él. Se habían desaparecido. Claro, el amor de mamá es algo que yo creo que después del amor de Dios es lo más grande que hay en la tierra, ¿sí o no? Pero se convirtió después en un hombre de Dios, después cuando cayó ya el Espíritu Santo en Pentecostés. Cuando vino ese avivamiento de la iglesia primitiva fue que su hermano Santiago fue tomado por el Señor y fue convertido en un siervo de él. Pero ¿y los demás? ¿Dónde están las hermanas del Señor? ¿Y dónde están los hermanos? Solo uno, conforme a la Biblia. Pero la mamá era la mamá. Entonces este pasaje, el contexto de este pasaje es que posiblemente al ver lo que Jesús estaba haciendo y la intensidad con lo que lo estaba haciendo, había momentos en que María no lo veía con buenos ojos. Porque a veces los papás se creen los dueños de sus hijos. ¿Se me están entendiendo? Entonces aparece ella allá, no solamente ella, sino con todos los hermanos, o sea, los que no creían en él, como a ponerle pereque por lo que él estaba haciendo. Y la evidencia es que el Señor dice, mis hermanos, hermanas y madres son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero yo lo tenía entendido era porque como él como que se quedó pues dentro de mi reflexión, ¿no?
que ella estaba un poquito molesta era porque él como que se perdió de ella y no le dijo para dónde se iba o algo así. No, pero eso fue cuando tenía 13 años, 12 años. Estoy confundiendo. Que ellos salían, Sí, pero ahí la misma Biblia responde, porque lo que pasó era que el Señor, por estar ministrando a la gente, no estaba comiendo. Ahí está, la misma Biblia es la que responde. Porque más que hay que leer varios pasajes de los evangelios para comprender el contexto. Sí. Entonces la mamá y los hermanos dijeron, no, Jesús como que está perdiendo el juicio. De hecho, no es que... Sí, pasa, eso pasa. Uy, Jesús, su hermanito mayor, como que, hermano, Se deschavetó. está medio, está cogiendo el ministerio demasiado fuera de lo normal y ya no está ni comiendo. La idea era ir y agarrarlo. Claro. Léanlo, es que eso está ahí. Por eso se va con todo el combo. Venga, para usted, para que lo usted. van a coger y se Sí. lo van a llevar para que comiera y para hacerlo reflexionar. ¿Qué le pasa a usted? Me parece una historia. Es que mire, páreme bolas. Mire, Una historia de la vida actual. cotidiana. Pasa en la vida real, pasa en la Biblia, pasa en la vida real. Mire, una cosa, por eso yo puse una frase bíblica, una cosa es leer la Biblia. Muy bien. Otra cosa es entenderla. Sí, eso sí es cierto. Excelente, lindo. Pero otra muy diferente es vivirla. Ver uno que a uno le pasa todo lo que a Cristo le pasó. Uno dice, uy, no, Señor, esto es teso. Pero al Señor le pasó, decían que él no, que él había perdido el juicio y se fue con todos los hermanos para agarrarlo. Para llevárselo, para que el hombre comiera y volverlo a hacer como entrar en razón. Y el Señor, pues como todo lo sabe, desde cuando le vino y le dijeron, no, es que por aquí anda tu mamá y tu hermana, él dijo, ¿y a qué vendrán? No. Entonces, fue tan fuerte lo que ellos quisieron hacer, aún la propia mamá, que el Señor los negó, delante de todos. Sí. Claro, porque él dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los negó. Alguno habrá, después de que él hizo esa pregunta, alguno de los que estaba ahí habrá dicho, yo creo que la mamá como que sí tiene razón. Este hombre está perdiendo el juicio porque ya ni identifica a su mamá. ¿Por qué? Porque por su cosa de ser mamá, de que mi hijito, que tengo que cuidarlo, por ese amor de mamá, se convirtió en enemigo de Dios por un momento. Uno le dice es un católico, se desmaya. Claro, Porque porque eso es lo que está diciendo ahí. Por un instante María no estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que ellos ni entraron, sino que mandaron con la razón. ¿Ya? Sí, claro. Pero, claro, porque es una turba, un gentío que andaba con él. Y no pueden entrar ya a cogerlo así, van a arriba, le saltan todo el mundo encima. claro. Pero toca leer el contexto y uno dice, ay, Dios mío, ¿cómo es esto? Sí, eso pasó. La mamá, en un momento, básicamente para mí, el que no hace la voluntad del Padre se llama pecado. Correcto, Pero llega usted a decirle eso a un católico. correcto. Entonces, esto para aclarar lo que significa honrar al papá y la mamá, que es algo que tiene que ser entendido desde el hijo, que es el que principalmente debe cumplir ese mandamiento, pero también tiene que ser entendido desde los papás, porque un mandamiento de amor hacia el prójimo no puede contradecir un mandamiento de amor hacia Dios, Claro, ¿correcto? Por eso el amor a Dios está primero. por encima de Por eso toda, entre comillas, expresión de amor hacia el prójimo de un ateo es falsa. Es mentira. Porque no tiene amor verdadero. El que no ama a Dios, ¿cómo va a ser para amar al prójimo? ¿Sí me entienden? ¿Cómo va a ser? ¿Qué le va a proporcionar al prójimo si no tiene a Dios? O el que ama a Dios sí está en el mundo así, viviendo de pecado. Yo digo también. No ama a Dios, ¿cómo lo va a amar? Exacto. Juan dice el que ama al mundo es enemigo de Dios. Correcto. El amor del Padre no habita en él. Y ahí a veces hasta uno también porque hace cosas similares. Claro, Es que esa es la batalla entre su carne y su espíritu. ese entre comillas amor del mundo,
hacia el prójimo. Es lo que se conoce como el altruismo. ¿Sí? Eso hace parte del humanismo, de ser un buen ser humano. Pero ahí no está el amor de Dios, porque eso hace parte de la vanagloria de la vida. Realmente una persona que no tiene a Dios, lo que está buscando es su propio reconocimiento. ¿Sí? Y ahí ya no está Dios. Uno realmente ejerce el amor de Dios cuando uno permanece en el anonimato. Y siempre la gloria es para Dios. Pero generalmente el ser humano, natural, siempre busca el reconocimiento. Entonces, en la iglesia, uno lo ve, gente que hace cosas, ¿para qué? Para que otros lo aplaudan, para que otros lo alaben, para que otros lo sigan, ¿correcto? Ahora, enlazando esto con el plan mayor, eso tiene todo un reto, porque dentro del plan mayor está el uno quedarse en un bajo perfil. Ahora, Abraham, ¿por qué quedó registrado en las escrituras? Porque él conservó su bajo perfil. El que terminó honrándolo fue Dios. Dios, inspirando al que escribió el Pentateuco, que fue Moisés, Dios le contó la historia a Moisés de su amigo Abraham. No fue Abraham no le dijo a un siervo, escribe mis memorias allí, siervo mío. Y yo, encontrándome en Ur de los Caldeos, aparecióse frente a la ventana de mi casa el creador del cielo y de la... Abraham no se puso en esas. Los líderes mundiales en sus 70, en sus 80 años siempre se sientan a escribir sus memorias. Sí, sus memorias. George Bush, Bill Clinton. ¿Para qué? Para que su legado quede en la posteridad. Para hacerse un nombre como los de Babel. Para hacerse un nombre. Pero eso es algo que el mismo hombre construye y lo construye a su acomodo. ¿Sí? Lo construye a su acomodo, con delirios de grandeza. Y la palabra de Dios dice que todo aquel que quiere construir un castillo en las nubes con arrogancia, Dios lo tumba desde allá, dice. Pero el que es humilde, el que dedica su vida a complacer a Dios, a deleitar a Dios, no tiene necesidad de escribir el libro de sus memorias. Es Dios el que escribe el libro de las memorias de aquel que le amó a él. Amén. ¿Quién da testimonio de Enoc? Dios. Dios dice, caminó con Dios 300 años y fue traspasado sin conocer muerte, dice la palabra. Eso no lo escribió Enoc. Y de Abraham igual. ¿Quién escribió toda la historia de Abraham? Dios, con las virtudes y defectos de Abraham, más las virtudes que los defectos, porque fue llamado el padre de la fe, el amigo de Dios. Amén. Para que Dios diga de alguien que es su amigo, es porque es su amigo de verdad. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de ese propósito de andar fabricando una reputación propia. Y esa es una de las grandes luchas de aquel que incursiona en la vida cristiana. El dejar de preocuparse por su reputación, por el qué dirán. Entonces, uno como pastor tiene muchas veces situaciones críticas y complejas. Personas que son desleales a uno, personas que lo traicionan a uno, personas que se terminan convirtiendo en un cáncer dentro de la congregación. Perdón, pastor, cuando usted dice lo traiciona. ¿Cómo así que lo traicionan? Sí, pues,
¿Cómo lo traicionan a uno, Ludmila? Yo veo eso como una cosa como tan grave como que también la traición. Es que es grave. Pero por eso, ¿cómo se materializa? Por ejemplo, en mi caso, o en el caso de muchos pastores, Sí. usted ha dedicado su vida, su tiempo, su amor para cuidar las personas, para orar por ellas, para atenderlas con irreprochabilidad, con irreprensibilidad, y lo que usted recibe con el tiempo es una traición. Hablan mal de usted, lo calumnian, lo despotrican, después de que usted tuvo amor con ellos, sirvió y los amó. Eso es ser desleal, eso es traición. Claro, uno como hombre de Dios tiene que minimizar ese error, perdonarlo y seguir adelante. Pero delante de los ojos de Dios eso queda ahí. ¿Usted está entendiendo? El Señor dice, mía es la venganza. Usted perdone, usted sane su corazón, siga para adelante, que yo me encargo. O sea, Dios va notando. Fulanito de tal traicionó a mi siervo Mauricio. Eso lo guarda Dios. Ahora, obviamente, si la persona se arrepiente, que eso es muy raro, la persona que generalmente es poseída por la arrogancia, por estadística, es muy poca la que se arrepiente. Perseveran en sus pecados. Realmente una persona humilde no llega a ese punto. Una persona podrá equivocarse. Claro, hay personas que de pronto se equivocan con uno, tienen una mala actitud, una mala respuesta, una displicencia, pero cuando son humildes dicen, oiga pastor, ¿sabe qué? Perdóneme, la embarré, pastor. No debió haberle contestado así. Fui de verdad hostil con usted, fui como grosero con usted, perdóneme. Ahí hay humildad, ¿me entiende? Y eso ocurre casi que de manera inmediata. O sea, la persona que tiene una relación con el Espíritu Santo cae en cuenta casi que inmediatamente, por no decir que inmediatamente, de su error. Y eso es típico de la persona que anda con el Espíritu. Claro, uno está en una lucha de la carne y uno de pronto se equivoca. El Espíritu Santo le dice, hey, ¿qué pasó ahí, amigo? Uy, Señor, sí. Primero le pediré uno perdón a él, porque eso le ofende a Dios. Y segundo, si uno con eso lastimó a otra persona, entonces uno, como es llevado por el viento de Dios, Dios lo lleva a una reconciliación inmediata, a un arrepentimiento inmediato. Y como todo arrepentimiento verdadero debe tener, por ende, un cambio de actitud. Pero todo ha sido por la dirección del Espíritu, ¿sí me entienden? Y eso hace parte de la nueva propuesta de Dios. Un estilo de vida al estilo de Él. Entonces, volviendo al tema del amor al prójimo, una de las cosas que trae la nueva propuesta de Dios para una vida en fe es que mi amor por el prójimo debe ser real. Y uno tiene que permitirle a Dios que Él sondee mi corazón. ¿Qué tanta envidia hay por allí? ¿Qué tanta frustración? ¿Qué tanto inconformismo? ¿Qué tanto me alegra la bendición de otro? ¿Qué tanto me alegra la prosperidad de otro? Claro, mientras usted esté boyante, la prosperidad de otro, usted dirá, oh, pues qué maravilla. Pero en la escasez, cuando usted ve que el otro está en un tiempo de prosperidad y usted tal vez está en un tiempo de prueba financiera, ¿cómo está su corazón? Es en esos momentos determinantes donde se sabe quién está cumpliendo los mandamientos de Dios, donde se sabe quién está ejerciendo la voluntad de Dios, donde se sabe quién está en la línea de una nueva vida, quién está aceptando una nueva propuesta. Ahora, en este espacio acerca de la familia de Jesús, hemos visto el carácter del Señor. Un Señor que con los años, por amor a su mamá, le dice a Juan, Juan, cuida a mi mamá. Y Juan el apóstol le dice, claro Señor, yo la voy a cuidar. Madre, ella aquí a tu hijo, hijo, ella aquí a tu madre.
Y Juan dice, yo te la cuido hasta que María murió, supongo. O sea, esta actitud no revelaba en ninguna manera el desamor que el Señor tenía por su mamá. Aquí lo que estaba haciendo el Señor era ponderando lo de su padre y lo de su madre terrenal. ¿Quién pesa más? Entonces eso hace parte de la propuesta nueva de Dios. Hacer unas ponderaciones. ¿Quién pesa más? ¿Un amigo o Dios? ¿Quién pesa más? ¿Un primo o Dios? Yo tengo dentro de la congregación mucha de mi familia. Y incluso dentro de la iglesia ha habido mucha otra de mi familia. Pero la familia, o sea, estas cosas uno las ha vivido. Uno ha habido familia que ha sido leal a uno y ha habido familia que no. La persona que se preocupa por su reputación comienza a hacer esfuerzos emocionales, sentimentales, para aferrarse a esa familia que se ha querido ir o que ha querido dejar los caminos de Dios. Porque la persona que anda en esa dinámica emocional dice, pero ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué se van a ir? Tengo que retenerlos. Tengo que hacer algo para que no se vayan. Y muchos pastores la embarran. Porque por querer apresar su familia, por querer aferrarse a ella, terminan ofendiendo a Dios. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es, una verdadera familia es la que hace la voluntad de mi Padre. Por eso yo tengo que considerarlos a ustedes mi familia. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi familia. Que tengo yo la bendición de tener a mi familia, aparte de mi familia en la congregación. Claro, es una bendición, pero también es un reto. Es un reto. Porque generalmente la familia lo ve a uno como eso, como el familiar. Y más si uno es una persona joven. Y más si la familia le conoce a uno su pasado. El detalle de mi pasado no lo conoce Lumina. Lumina no podría imaginarme a mí en una vida pasada. Ella me conoció siendo un hombre de Dios, un pastor. Pero mi papá sí conoce mi pasado, mis hermanos. Por eso la familia es un reto. Pero como todo en el plan de Dios, todos son retos. Y uno tiene que afrontarlo con fe, con determinación, con confianza en Dios, poniendo la mirada en el objetivo. ¿Cuál es? El que tenía Abraham, una ciudad celestial. ¿Qué tan difícil fue para Abraham? Primero, su propia familia, su papá, su sobrino, su esposa. En todos encontró dificultades y en algunos encontró tropiezos. ¿Cómo cree usted que fue ser un hombre con 300 y pico de siervos, mayordomos, con tanta riqueza que tenía Abraham? La capacidad de administración que él debía tener era mucha. La paciencia que tenía que tener era mucha. Y máxime, si eso ya era dentro del objetivo de Dios, 25 años esperando la promesa, ver las consecuencias de su error y de cómo ese error trajo fisuras familiares que se transmitieron, escuchen esto, se transmitieron a su hijo, porque también Isaac heredó un problema, siendo su esposa Rebeca una madre de 2 hijos gemelos. Desde que estaban en el vientre, dice la palabra, Jacob y Esaú pelearon. Esaú salió primero y dice la palabra que siendo un bebecito,
Jacob le cogió el calcañal. ¿Usted cómo así que primero yo? Están peleando Había una disputa que termina con la pérdida de la primogenitura de Esaú. Porque a Esaú le pareció poca cosa ser primogénito. A Esaú le pareció poca cosa andar con Dios. A Esaú le pareció poca cosa la bendición que eso tenía. En cambio Jacob no. Jacob apreciaba lo que era de su papá. Apreciaba lo que era de Dios. Entendía lo que era una bendición. Así como con Caín y Abel. El uno vivía para lo terrenal, el otro vivía para lo celestial. Tal vez en el caso de Jacob con mucho más tropiezos y dificultades que con Abel. Tal vez porque Jacob recogió ya una herencia mucho más corruptible que la que tenía Abel. Pero con todo y eso Jacob lo logró. Porque Jacob entendió que había un plan superior. Pero, escuche esto, pero ese plan superior tenía que ser sellado, hermano. Y yo estaba meditando con Dios esta semana, cómo hay gente que le ha dicho a Dios que sí, que quiere un plan superior, pero pasan los años y no encuentra el desarrollo de ese plan. Dice, pero ¿qué está pasando? Y la persona habla con uno como porque uno es pastor. Pastor, dígame, ¿qué está pasando? Y muchas veces uno tiene que decir, no sé. Y uno ve que va a la iglesia, uno ve que es una persona que ora, uno ve que es una persona que lee la Biblia, se la sabe. Pero como dicen por ahí, oiga, pero no le pega ni a una. Problemas matrimoniales, problemas personales, problemas financieros, el ministerio nunca cuaja. Así le pasaba a Jacob. ¿Pero qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy diezmando? Claro, bueno, en cuanto a las propiedades, Jacob era un hombre próspero. Pero recogió muchas cosas, o sea. Fue un hombre que tuvo como defecto dejarse llevar por las apariencias. Y esas apariencias se convirtieron en una neblina para escuchar la voz de Dios. Claro, llega a casa de Labán y ve a la hermosa Raquel. El hombre no se detuvo a pensar, a meditarlo, a examinar. No esperó a ver cómo era Raquel o cómo era Lea, su hermana mayor. Se enamoró de esta mujer, dijo, esa es la mía. ¿Y qué problema, hermano? Y el malvado del tío le hizo un pocotón de jugadas. 20 años le tocó trabajar para Labán, duramente. No logró comprender que tal vez para él era mejor Lea. Tal vez era menos agraciada. ¿Usted me está entendiendo? Todas esas cosas hacen parte del plan de Dios. Ahora, entonces ahí entendemos dos cosas. Primero, hay que aceptar el plan de Dios. Y como lo hemos visto, eso es producto de un aborrecimiento del plan terrenal. Ya eso tiene que tener una determinación muy grande. ¿Usted me está entendiendo? Allá me están entendiendo atrás. O sea, tiene que haber una decisión de decir, voy a hacer lo que Dios quiere para mi vida. No lo que mi mamá quiera, no lo que mi abuela quiera, no lo que mis amigos quieran, no lo que la sociedad quiera, lo que Dios quiera para mi vida. Ni lo que yo quiera. Y ni siquiera lo que yo quiera. Claro. Es lo que Dios quiera. Bueno, listo, hagámosle. Ya entrando en esa dimensión, es indispensable andar en el Espíritu. Y ya ahí es donde algunas personas como Jacob comenzaron a flaquear porque le ganaban sus emociones. Tenía un discernimiento limitado. Su corazón no se había ajustado. O sea, el plan de Dios requiere un ajuste de corazón. Porque si no, usted va a terminar entorpeciendo, destruyendo el plan de Dios en su propia vida. ¿Está entendiendo?
Eso 2 y 3. Eso necesita un sello, hermano. Y el mismo Jacob entendió. Y un día estaba tan desesperado el hombre, dijo, no, tenía a Esaú que lo estaba persiguiendo. Lo quería matar. ¿Qué hago? Esto no puede seguir así. Y entonces tuvo el famoso encuentro en Peniel. ¿Va a portarse mal, Emanuel? Emanuel, ¿va a portarse mal? Tuvo su encuentro en Peniel. Entonces le dijo a la familia, sigan ustedes, yo los voy a alcanzar después. Y durante toda una noche dice la palabra que él peleó con el ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? El Señor Jesús. Y dice que batalló toda la noche. Y durante toda la noche la batalla se basó. ¿Qué pasa, hermano? Y durante toda la noche la batalla se basó en que él necesitaba una bendición del ángel. No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que esto cambie. El ángel, vencido por la fe de Jacob, lo bendice, le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Pero el Señor no se quedó con esa, llegó y le hirió un tendón que lo dejó cojito al pobre Jacob. Claro, para mostrarle, no es su fuerza la que me detuvo. Correcto. Fue su fe, porque yo con una mano, vea, Correcto, lo desbarato. correcto. La forma en que lo venció fue por la fe. Sí, no era la fuerza porque alguno diría, uy, ese Jacob era un No, y es que uno mira los cuadros y aparece Jacob agarrándose con el ángel. Pero por Dios, y menos con el ángel del Señor, que es el propio Señor Jesús, es el mismo Dios. Le tocó el muslo, le tocó el muslo, a la altura que es la cadera lo tocó, y con eso todo suficiente para dejarlo de por vida chueco, renco, quedó cojo. Lo tocó nomás. Dios le deja a uno una marca, hermano. ¿Usted sabía eso? Dice los mira. Dios deja una marca. Pero la marca importa poco realmente. ¿Sí me entienden? Lo importante es el efecto que ese sello deja en Dios. Que ese sello de Dios deja en uno. Pero mi encuentro con Cristo sí me dejó la barba del color del Señor. Pero fue que yo lo tuve de frente, lo agarré. ¿Estamos entendiendo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Y bueno, ese sello, ¿qué será? Pues obviamente lo que hemos hablado durante tanto tiempo. El nuevo nacimiento, hermano. El nacimiento por el Espíritu. O sea, el nacimiento por el Espíritu viene siendo la inauguración de una fuente de poder en usted. ¿Ha visto cuando el alcalde dice, vamos a inaugurar este hospital? Entonces va el alcalde, aparece el periódico. Alcalde de Neiva inaugura nuevo hospital. O nueva sala para pediátrica. Entonces está ahí el diario La Nación, el diario del Huila, Opa Noticias. Ya aparece el alcalde con su mejor vestido, acompañado de el secretario de Gobierno y de Salud, con unas tijeras grandes, ¿no? ¡Qué fotos! Papayera. No, no es así, eso es con papayera y todo, ¿no? ¿Ustedes han visto una cosa de esas? Es así. Y es inaugurada la nueva sala. Entonces, lo que Dios hace en uno es la inauguración de una fuente en usted. El Señor le dijo a la samaritana, como miramos anoche, le dijo, ese pozo
el que tome agua de ese pozo volverá a tener sed. Pero el que bebe de mí no volverá a tener sed jamás. Lo curioso es que la gente anda buscando por ahí, por todos lados, a ver dónde está el pozo. ¿Dónde está esa agua que me va a hidratar permanentemente? ¿Será que la tiene el pastor Antonio? Efectivamente el pastor Antonio tiene una y el que se acerque a él pues puede tomar. ¿No? Pero ¿y si el pastor Antonio no está? Ir a la frente de la fuente. ¿Y si no está María Paula? ¿Y si no está Astrid? Voy a andar seco. Entonces yo meditaba hoy en eso, de lo que es el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. El lodo cenagoso es lo que queda cuando el pozo se seca, una mezclilla de barro, de arcilla con agua pegajosa. Uno ve por televisión cuando en África se le secan los pozos a los animales salvajes y quedan los pececitos ahí brincando, todos llenos de lodo. Ese es el lodo cenagoso, que mete uno un pie y se hunde uno en arenas movedizas. Y el pozo de la desesperación es que, y ahora esa agua con barro, ¿quién se la toma? Ahora se tira el balde y saca un poco el lodo. Ese es el pozo de la desesperación. Allá donde dejaron tirado a Jeremías, en un aguabarro allá amarrado dejaron. El propio pueblo de Israel dijo: este profeta de pacotilla, dejémoslo aquí tirado. Y un hombre que no era de su pueblo lo valoró más que el propio pueblo. Nabucodonosor dijo: tráiganme a ese Jeremías, lo necesito acá. Entonces uno se pregunta: ¿Jeremías hizo bien o hizo mal? Habiendo seguido con el pueblo que lo detestaba. Porque si no lo apreciaron, si lo despreciaron. Lo que pasa es que como en esos días los reyes tenían a los profetas más por agüero que por una realidad. Si no tan Así por era fe. para- Claro, entonces los que le profetizaban, no, Dios dice que la victoria es del rey, entonces, estos me traen buena suerte. Pero el verdadero profeta de Dios no podía decir lo que el rey quería escuchar. Pero Nabucodonosor tuvo profetas ahí. Sí, pero entonces, ¿qué pasó? Que Jeremías, como decía la verdad, decía: miren que el rey de Babilonia va a tomar esta ciudad. Entonces, el rey Nabucodonosor dijo: vamos, este es de los míos. Claro, es el profeta que yo necesito. Él en su ignorancia. ¿Sí? En cambio, el rey de Israel decía: no, ese tal Jeremías no me lo traigan más. Claro, Me ¿verdad? aburrido. Ahora, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Era un hombre brioso y intemperante. Pero al ver, cuando identificaba a un verdadero hombre de Dios, decía: así como pasó con los 3 de Babilonia. Claro, él al comienzo quería que se volvieran cenizas. Pero al ver quién estaba con ellos, dijo: no. Se pierde. Ay de aquel que habla en contra del Dios de estos 3 jóvenes. Y la Biblia habla inclusive, parece que pues, Nabucodonosor tuvo como una conversión, ¿no? Porque él era la bestia esa del león que después se volvía en un hombre. Y el pasaje en el que él le pasa eso es cuando el Señor lo coge y lo friega por 7 años allá botándolo al monte. Y cuando recupera las cosas, dice: no, hay un Dios grande, yo no soy nada. Ay, viene la conversión. Correcto. Pero volviendo al tema de Jeremías, él estaba en un pozo de desesperación y un lodo cenagoso. Y posiblemente de ahí quería sacarlo el Señor, ¿sí me entienden? Pero lo que quiero decir es que de allí nos quiere sacar el Señor para una fuente que es ilimitada. Entonces uno dice: ¿dónde está esa fuente? Claro, uno dice: esa fuente es el Señor. Claro. Pero como dice el pastor, hay que meditar eso y hay que masticarlo, entenderlo y vivirlo. Porque la gente dice: claro, la fuente únicamente está en la iglesia tal. No. Claro, posiblemente allá haya un hombre con chorro celestial. Sí, un hombre muy lleno de la Y uno abre la boca y uy, qué chorro tal, qué unción, que fui a la iglesia tal y vine lleno de la unción de Dios. Pero lo que quiere hacer Dios es que brote desde usted mismo una fuente. Así es. Y hay que
perseverar hasta que pase. Que uno sea una fuente, así como el Señor lo prometió. Correcto. Y ahí está lo que hablábamos los otros, pues ya sí ahí sí incluyendo los domingos y los viernes, que es donde la gente caduca, se deja vencer, porque no persevera. Entonces, la fuente más fácil de agarrar es la del pozo que se seca, la religión. No, eso de que explote una fuente, nunca lo entendí, nunca, eso es como que es mentira. Es más fácil la religión. Es más fácil. Agarrémonos de la religión y hagámonos los buenos. Y digámosle al Señor, Señor. Pero la palabra dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entrarán los que hagan la voluntad del Padre. Ahora, hacer la voluntad del Padre se hace muy difícil o imposible sin esa fuente. Pero cuando esa fuente brota, fluye con naturalidad. Todo fluye con naturalidad. Todo pasa, todo explota en poder, algo pasa. Liberación, sanidad, prosperidad, ministerio se desarrolla, discípulos, el fruto del Espíritu se hace notorio. Entonces, remitiéndonos a lo que hemos estado mirando, es necesario que eso pase. Porque si no priorizamos eso, noto que los muchachos están ya cansados. Ya está cansado Grisbert. Si no priorizamos eso, ¿qué sacamos con hacer 10.000 cosas? Y hay iglesias que se llenan de activismo y recrean toda una estructura humana. Una iglesia con una infraestructura de iglesia. Grupos de todas las índoles, grupo de damas, grupo de caballeros, grupo de mujeres solteras. No, es que hay iglesias donde hay de todo. Grupos de papás adolescentes, grupos de ancianos. Ah, mire, la iglesia, oh, perfecta. Y va usted y mira, y es como un desierto. Se abre la boca y se le seca la boca. No hay ninguna fuente. Puros pozos secos, hermano. Y ahí sí como le pasa a la iglesia de Sardis. Esa es la palabra que Sardis dice que está viva, pero Dios dice que está muerta. ¿Sí? Sardis dice, estoy viva, pero está muerta realmente. ¿Me está entendiendo? Ahora necesitamos que ese milagro ocurra en nosotros. Y ahí hemos estado dándole martillo a ese asunto. Desde nuestra individualidad hasta recibir la gran promesa del Señor, que ha sido un avivamiento para nosotros. Pero tiene que pasar desde lo individual. La gente que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés era gente que ya había sido probada por el Señor en lealtad, en perseverancia. Como mínimo le aguantaron el trote a él 3 años y medio. Ahí no, en el aposento alto no estaba cualquiera. Yo le digo, no estaba cualquiera. Ese era el número de personas que estuvieron con él todos esos años. Y ellos tuvieron que recibir el Espíritu Santo.
Amén. Para que ese poder fluyera en ellos, hermano. Amén. Entonces, esa es la palabra que tenemos para hoy. Amén. Pongámonos de pie. ¿Quién quiere ese poder de Dios? ¿Quién quiere que pase eso? Y si ya pasó una vez, ¿puede pasar dos? ¿Y pueden pasar tres? ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. ¿Pero qué dice el Señor a la iglesia? ¿Estás perdida? ¿Morirás? ¿Le dijo así? No, le dijo recupera el primer amor. Amén. Entonces, si esa fuente por alguna razón se abrió y tal vez se secó por X o Y circunstancia, Dios puede volver a abrirla. Pero si realmente esa fuente no se ha abierto, entonces hay que pedirle al Señor que la abra. Amén. Amén. Ahora, en ese pasaje de Pentecostés, ¿en qué momento desciende el Espíritu Santo? ¿En el momento de más euforia? ¿En qué momento desciende? Estaban todos ya sentados. Porque a veces confundimos avivamientos con euforia. No, hermano. Hay momentos donde la gente que no tiene discernimiento confunde esas cosas. Pero si hay discernimiento, uno sabe cuando las cosas son de Dios y cuando no son de Dios. Aquí lo importante es aceptar el nuevo plan de Dios, anhelar que sea Él el que el burgomaestre del plan, de su plan sea el mismo Dios, y que venga el sello del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te alabamos en esta noche, Señor. Te damos gracias en este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, por la actitud de todo aquel que no quiere estar en este lugar, Señor. Y, Señor, te lo digo sinceramente, yo no voy a permitir que eso pase, Señor. El que esté bajo este techo, Señor, tendrá que venir delante de ti, Señor. Si no, no puede estar bajo este techo, Señor. Señor, yo siento como tú te sientes ofendido por esto, Señor. Y tú me has enseñado, Señor maravilloso, que yo no debo agradar a los hombres. Yo te debo agradar a ti, Señor. Amado Rey de la Gloria, te pido, Señor, que tengas en cuenta a las personas que sí están aquí por ti, Señor. Amén. Que sí buscan tu presencia, Señor. Y como hemos visto, son personas que han perseverado, Señor. Más allá de sus edades, de sus criterios, de lo que han aprendido en este mundo, Señor, están buscando de todo el corazón a ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que esa perseverancia es la que debería ser recompensada, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y así como en el día de Pentecostés, Señor, los 120 fueron impactados por tu gloria, Señor. Así lo queremos para nosotros, Señor. Para algunos, corroborar lo que ya ha pasado todos estos años, Señor. Para otros, que experimenten, Señor, un nuevo surgimiento, un nuevo nacimiento. Que experimenten una explosión de poder en sus corazones, Señor. Y que esa explosión de poder nunca más les permita ser los mismos, Señor. Que esa inyección de poder, Señor, esa fuente de poder que brote en ellos, amado Dios, sea la bendición de miles, Señor. Sea la bendición de sus familias, sea la bendición de sus ciudades, sea la bendición de su país. Amado Dios, Señor, que a través de ese poder, Señor, el cojo camine, Señor. El ciego vea, Señor Santo. El mudo hable. Señor, el sordo oiga, Señor maravilloso.
El endemoniado se ha librado, Señor. El enfermo se ha sanado, amado Dios. El pan se ha multiplicado, Señor Santo. Con ese mismo poder, Señor, pedimos que los corazones sean transformados, Señor. Amado Rey, que los hombres sean reconciliados contigo, Señor. Y que seamos instrumentos poderosos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu caudal, de tu poder, Señor. Necesitamos de tu corriente, Señor, poderosa, gloriosa, Señor. Explota nuestros corazones. Necesitamos, Señor maravilloso, que una unción poderosa fluya de manera gloriosa, Señor, indetenible. Que venga una reacción en cadena, Señor. Un efecto dominó, Señor Santo. Un poder que se vea en el uno, que se vea en el otro, que se vea en las casas, en los matrimonios, Señor, en las familias. Señor, que se vea, Señor, en la añadidura de los que han de ser salvos, Señor maravilloso. Que se vea, Señor, en alabanzas, en fruto del Espíritu, Señor. En fruto de arrepentimiento, Señor. Que se vea, Señor, emergiendo de nosotros nueva raíz, Señor. Emergiendo, Señor maravilloso, discipulado, discípulo, Señor Santo. Con que con tu poder, Señor, veamos también convertirse en alguien como tú, Señor. Lleno de ti, Señor maravilloso. Un impacto poderoso, Señor, es lo que requerimos, Señor. Y seguimos insistiendo para que ocurra en cada uno de nosotros, Señor, y en la misión, y en el plan, Señor, y en el diseño que tú has establecido para nosotros, Señor, en nuestra congregación. En el nombre de Jesús, Señor. Que esa corriente impacte desde la cabeza hasta los pies, Señor. Señor maravilloso, y que seas tú estableciendo los herederos de esa promesa, Señor. Y que seas estableciendo, Señor, tú los merecedores del botín, Señor. Porque ese será nuestro más grande botín, Señor. Y que el efecto de ello sea que tú nos entregues este continente, Señor. Desde las frías aguas de Canadá, Señor, hasta la Patagonia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y que nuestro país caiga a tus pies, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Te bendecimos. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda muerte, calamidad, enfermedad. Pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada allí y que rinda fruto al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañe, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, bendice nuestros sueños, nuestro descanso y llévanos a nuestras casas en paz y guardados por ti, Señor. Regálanos tu chequina, tu columna de fuego, cúbrenos con tu sangre, Señor, y llénanos con el poder de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Y bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen, pidiéndote, Señor, que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, puede presentar su diezmo o su ofrenda. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo.